a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tendremos la segunda parte del caso de Flora y Liana. Comencemos. Pia dijo en su declaración que estuvo platicando con Flora y Liana de una situación que pasó en días pasados, específicamente el día 11 de noviembre. En un estacionamiento junto al restaurante Panchos, propiedad de su marido, tenían la celebración de su cumpleaños y ofrecieron una cena a la que fue invitada la pareja Medina Abraham, pero no asistieron. El lunes 13, Flora y Liana se disculpó explicándole que no asistieron a la celebración debido a que su esposo Armando tuvo un altercado con uno de los empleados de ese estacionamiento. Armando también dio una versión de los hechos y dijo que sí fueron al restaurante, pero que ya no estaba en buen estado, estaba como ida, por lo que decidió llevarla a su casa. Conforme avanzó la investigación, empezó a surgir más información de lo ocurrido. El día 15 de noviembre era miércoles. Se reunieron de nuevo Pia y Flora. A las 10:15 fue a casa de la amiga y le dijo que definitivamente no se casaría por la iglesia con Armando, ya que había cambiado con ella y no era la misma persona con la que se había enamorado, y supuestamente la sometía a malos tratos, celos excesivos, sobre todo a partir de la boda civil. Ya están enterados mis papás, y agregó, y me dieron su apoyo. Entonces Pia le preguntó, ¿pero qué dirá la gente? Ya repartieron muchas invitaciones y solo faltan poco más de 2 semanas para la boda. A lo que le contestó Flora, no me importa lo que diga la gente, ya acordé con mi papá que haremos un viaje al extranjero. La amiga de Flora dijo que esto le confió que Armando le hablaba por teléfono muy seguido, demostrando un exceso de celos e inseguridad, porque era para verificar qué hacía o a dónde iba, pues siempre la acusaba de mentirosa. Otra amiga de Flora llamada Ligia, que estaba encargada de las invitaciones, dijo que ese día Flora le pidió unos sobres para unas invitaciones y que pasaría por la tarde del 15 de noviembre, pero eso jamás sucedió evidentemente. Ese día 15 de noviembre fue muy movido para ella, porque se dijo que también fue a visitar a un brujo por la mañana, según unos testigos que decían que la frecuentaba mucho. Ese día la mamá de Flora fue con Miguel Pérez Concha, que era un ingeniero civil y músico y que estaban en la oficina. Habían ido a seleccionar la música que debía de tocarse en la misa nupcial, por lo que empieza a sonar un poco inverosímil las historias, porque la mamá de Flora iría a ver la música de la iglesia si supuestamente ella sabía que iban a cancelar el compromiso. Se dijo que cronológicamente primero fue con el brujo y después se dirigió a casa de su suegra, donde le indicó que no había comido ni dormido. La suegra le sugirió ir al psiquiatra, por lo que le agendó una cita para ese mismo día, cuando ella hizo una siesta. Cuando despertó Flora y Liana la vio intranquila y decidió irse aproximadamente a las 3:30 de la tarde y quedó volver ya para la tarde-noche. Sin embargo, Flora no se fue a su casa, sino fue a casa de su esposo en ese momento, y ellos quedaron en ir a la iglesia de San Jorge para ver preparativos de la boda. El esposo aparentemente también había tenido diligencias por la mañana, ya que había ido a una agencia de viajes para ampliar un viaje de bodas, o sea, su luna de miel. Este viaje incluía Cancún, Nueva Orleans, Denver y Colorado. Este último sitio fue donde ellos se hicieron novios. Él relató e hizo una reconstrucción de los hechos. Indicó que después de la llamada que ellos tuvieron, llegó a los pocos minutos Flora y Liana. Él estaba tranquilo, pero ella llegó como de forma inesperada, abrió con sus llaves, aunque ellos no vivían juntos, pero ella tenía llaves del departamento, y comenzaron a platicar, donde él dice que la vio mal, la vio intranquila, la vio muy nerviosa, y él le preguntó que qué le pasaba o que qué tenía, pero pues ella empezó a divagar con respuestas incoherentes. Por ejemplo, empezó a decir, es que mi papá me lo prometió, y él le contestaba, ¿qué te prometió? Ella decía que le prometió un pony. Él sí le preguntó que cuándo le prometió el pony y dijo que en la temporada, que supuestamente en la temporada de verano, pero pues esos hechos él cree que habían ocurrido cuando ella tenía aproximadamente 12 años y pues él no entendía por qué él estaba trayendo un hecho del pasado. En ese momento, después de las preguntas que él intentó hacerla, ella agarró su bolsa y se fue a encerrar
a la parte alta de la casa. Supuestamente en este relato, la joven saca la pistola de su bolsa y la alcanza el esposo. Ambos caen y él le logra quitar la pistola. La hace bajar, de nuevo la sienta en la sala y se dirige al comedor, donde vacía la bolsa y encuentra una pistola con un cargador lleno de balas y unas pastillas bastante grandes. Él le preguntaba que qué era, pues ella le contesta que fue el brujo y que eran unas pastillas para bajar de peso, aunque ella era bastante delgada. Él siguió el relato y dijo que le quitó todo lo que le podía hacer daño: las pastillas, la pistola, guardó los cargadores debajo de los colchones, así como guardar la pistola en el closet. Aproximadamente a las 5 de la tarde de ese día se van juntos a la oficina del señor Armando, dejaron unos papeles y luego se dirigieron a la iglesia María Inmaculada para pedir al padre Alberto que los acompañara con la cita con el psiquiatra, pero pues no le encuentran y le dejan un recado con la secretaria de la iglesia. Después de eso regresan a la casa de Armando y ella nuevamente se encierra en el cuarto. Ella creía que tenía el arma, obviamente, en el closet, pero encuentra otra que él tenía guardada en una cangurera, se sienta y se dispara. Él, al escuchar la detonación, logra entrar rompiendo la puerta con un martillo porque estaba cerrado con el seguro, pero ella ya estaba herida. Él afirma haber visto solo 2 gotas de sangre en la cama y se dio cuenta de que ella se había lastimado. Comentó que la abrazó, buscó bajarla como pudo porque estaba muy reducido el espacio del pasillo entre la escalera para que bajaran 2 personas, por lo que decide arrastrarla, aunque eso sí, hay que denotar que es alto y robusto en ese momento y no la tenía abrazada cuando los paramédicos lo ven de lejos. Él relata que sí, efectivamente van al hospital del ISSSTE de pensiones, pero él afirmó que la mejor atención médica sería en la clínica Mérida. Por eso pide que la lleven allá, porque su prometida o su esposa debía recibir lo mejor de lo mejor. Declaró que se sentó en el asiento de atrás, le dio un masaje cardiovascular y respiración de boca a boca a su esposa. Ese carro supuestamente choca con una camioneta y esto ocasiona que Floriliana caiga al piso del automóvil. Muy rápidamente llegan, aproximadamente a las 6 de la tarde, donde se le aplica técnicas de resucitación a la joven, pero era muy tarde. A él le preguntaron que qué reacción tuvo la familia y él contestó que claramente estaban destrozados y que no podían comprender lo que había sucedido con ella y él tampoco podía creer lo que había estado ocurriendo. Claro que era evidente porque la familia realmente no creía lo que él había comentado, cómo habían sucedido los hechos. Cuando comenzó el funeral al día siguiente, el padre de Flora, el señor Asís, se acercó a su hija y observó que a pesar del maquillaje que le habían hecho para los servicios funerarios, se dio cuenta que tenía un golpe en la nariz y en el pie, dándose cuenta que su hija fue golpeada. A partir de ese momento comienza una lucha para demostrar que su hija no se había desvivido, ya que para la familia Abraham Mahfoud era inverosímil creer que una mujer con muchísimo futuro y siendo muy positiva había tomado esa decisión. Por eso logran que les den permiso para contratar a 2 peritos que habían trabajado para el FBI, criminólogos muy importantes en Estados Unidos, uno que había sido director del servicio forense en Nueva York y un perito de la Suprema Corte de Nueva York que se dedicaba a medicina forense, a balística, a dactiloscopía oculta y ciencias de la conducta, en general expertos en la materia. Y ambos dieron un resultado contundente. Floriliana no se había desvivido, sino que esto había sido provocado. El argumento más importante de la defensa de Flora es que la herida de bala que ella tenía en el pecho y que ocasionó su muerte era la distancia del disparo. Existen teorías en balística que pueden determinar la distancia que tenía la pistola de tu cuerpo al momento de accionar, porque la distancia entre la pistola hace que el orificio tenga un tamaño o forma distinta. Hay diferentes características y cuando se realizan las investigaciones se analiza y se estudia y se revela que ese orificio que ella tenía indica que la distancia entre la pistola y ella era mayor a 60 centímetros del arma de fuego. Quiere decir que evidentemente ella no podía haberse disparado. El orificio de entrada de la bala no tenía tatuaje, ni quemadura, ni reacción local. Quiere decir que estuvo alejada de la pistola, por lo que no era posible esa teoría que ella se disparara.
Por razones lógicas se determina que ella no se desvivió. Otros peritos de la UNAM, PGR y diversas procuradurías indicaron lo mismo. A su vez encontraron un golpe en el pecho con un revólver y en la nariz que fue provocado por un puñetazo y fueron realizadas antes de que ella deje este mundo. Las pruebas en el lugar indicaron algunas cosas que fueron aportadas en los expedientes. Por ejemplo, que el arma que se encontró en el cuarto estaba alejada a más de 1 metro de distancia, donde ella supuestamente se sienta y se dispara. De hecho, estaba del otro lado y en la cama no hay un resto de sangre abundante o laguna de sangre donde indique que ella hubiese caído al dispararse, por lo que se cree que se levantó enseguida del disparo. Lo que es importante señalar que la defensa del señor también aportó pruebas que conducían a su inocencia, porque le salió negativa la prueba de rodisonato de sodio. Sin embargo, a ella le salió positiva, por lo que significa que ella sí tuvo contacto con un arma de fuego, al quedar maculada de pólvora. Aunque las pruebas y argumentos de la familia de Flora afirmaban que puede ser que ella, en el afán de protegerse, levanta las manos ante el inminente disparo. Lo malo, lo curioso es que él no tenía la pólvora, que él debió quedarse con pólvora cuando le dio un masaje en el pecho para los primeros auxilios. También se determinó que el martillo con el que abrió la puerta tenía pólvora, por lo que lo lógico era que él tuviera pólvora también impregnado en su cuerpo, por lo que sí creen esta teoría de que se la limpió. Y también quemó su ropa el día de los hechos, aunque él había alegado que estaba sucia y que no tenía ninguna intención de conservarla. Durante todo el procedimiento penal surgieron muchas pruebas y aportaciones por parte de ambos lados. Uno intentaba defender su postura de que él era inocente y la familia de que ella no podía haber realizado ese acto. Salió a relucir que él había estado casado por la Iglesia Católica antes de conocer a Flora y había logrado anulación matrimonial eclesiástico. Los motivos fueron bastante turbios, según, como por ejemplo que existió violencia, siendo la conclusión de patología que lo impedían a conocer y entender qué era el matrimonio. Esta situación la desconocía por completo Flora y obviamente toda su familia. Durante este procedimiento también se da una reconstrucción de los hechos con una videograbación en la casa donde pasaron todas estas cosas por parte del señor. El argumento de él era que ella iba constantemente a un brujo, que le leían las cartas, que le dio pastillas, que le alteraron sus nervios, afectando su salud mental, por lo que era posible que ella no entendiera lo que estaba sucediendo. También que estaba deprimida y se sentía no querida por toda su familia, por la salud física de su mamá y por todos los negocios de su padre. No tenían tiempo para atenderla. Cuando se terminó este juicio, lo encontraron culpable. En este caso en particular se tornó político y los medios de comunicación más importantes en ese momento en el estado tomaron su postura. El Diario de Yucatán apoyaba la teoría del señor Armando. También a su vez el gobernador del estado en ese momento se metió a defender al sentenciado, pidiendo la extinción del delito. Se aportaron nuevas pruebas, mostrando unas pruebas falsificadas supuestamente por parte de la familia de la víctima, pero también fue negado. El gobernador afirmó que el poder judicial era una vergüenza y los magistrados se defendieron. Al final intervino el Senado de la República para pedir que no se metiera el gobernador y que respetara la división de poderes para que el poder judicial pudiese juzgar al señor según todas las pruebas aportadas. Al final se dictó una sentencia condenatoria. 4 años después de los hechos, en la primera instancia le dictaron 22 años y 6 meses. Apeló obviamente y se fue al Tribunal Superior de Justicia y se redujo a 20 años. Lo clasificaron como homicidio calificado en contra de Flora. Él siguió apelando por su inocencia hasta que este caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal que existe en México, con un amparo 32/2005, donde diversos ministros, entre los que se encuentran Olga Sánchez Cordero, José Jesús Godiño y el ministro Silvia Mesa, el ministro Cosío
Díaz y el ministro Valls Hernández tomaron una decisión en relación a este caso. En este amparo, la defensa alegó que se desecharon más de 70 testigos y no se realizaron las pruebas necesarias, y que muchas no fueron admitidas, y que tanto la juez de primera instancia como el tribunal no hicieron bien su trabajo. Sin embargo, en los argumentos fueron en contra del señor. Una de las cosas que se dijo fue lo siguiente: precisamente que privó de la vida a la hora oxisa. Es determinante para concluir que no pudo haberse desvivido, ya que quedó al extremo contrario de donde cayó el cuerpo, ubicándose debajo de la cama esta arma, donde no pudo caer si la muerte hubiese sido la que indicaron. También le doy valor probatorio pleno a los dictámenes de los peritos terceros en discordia en relación al examen de radiografía del tórax de la víctima. Se concluía que ella no pudo haberse desvivido. Este caso en particular fue muy sonado y observado por toda la sociedad yucateca en ese momento. Se cree que la familia, por sus influencias y dinero, pudieron resolver a su favor, y fue una de las teorías del periódico, ya que al contratar peritos en México y en otra parte del mundo es muy costoso. Sin embargo, la familia sintió paz cuando declararon la pena del victimario, pues a pesar de todas las instancias que él intentó iniciar, todas lo encontraron culpable, aunque él siga afirmando que es inocente y que hubo violaciones procesales en su contra. Muchas circunstancias que opinar o pensar. Al final, como en muchos casos así, solo los involucrados supieron exactamente lo que ocurrió ese día y lo que desencadenó ese desafortunado final, que ahora solo puede dar uno su versión. Espero que les haya gustado este video. Esto fue una historia para contar. Nos vemos.